millonario viudo había perdido la esperanza en la Navidad, hasta que la hija de la limpiadora apareció vestida de Santa Claus con una sorpresa que lo cambió todo. Lo que ella trajo derritió su corazón helado y reveló secretos que crearían una conexión inesperada. Una historia de renovación y amor que tocará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. El aroma inconfundible de canela y clavo del tradicional ponche flotaba por los pasillos vacíos del edificio comercial más imponente del Paseo de la Reforma, mezclándose con el olor a lluvia que se filtraba por las rendijas de las enormes ventanas de vidrio. Alejandro Martínez ajustó el nudo de su corbata italiana mientras observaba la tormenta de verano que azotaba la Ciudad de México en esa víspera de Navidad de 2023. A sus 42 años, había construido un imperio inmobiliario que rivalizaba con los más grandes del país. Pero el 30º piso de su edificio nunca le había parecido tan solitario como en ese momento. «Señor Martínez, ¿está seguro de que no quiere que me quede?», preguntó Valeria, su secretaria, dudando en la puerta de la oficina principal. «Con esta tormenta tal vez sea mejor». «Puedes ir, Valeria. Disfruta de la Navidad con tu familia», respondió él sin desviar la mirada de la ventana, donde los relámpagos cortaban el cielo oscuro como cicatrices luminosas. «Mañana es víspera y mereces descansar». La mujer de 50 y pocos años suspiró, conociendo bien la terquedad de su jefe. Desde que perdió a su esposa en un accidente de tráfico en la avenida de Circunvalación, Alejandro se había enterrado en el trabajo con una dedicación que rozaba la obsesión. Valeria aún recordaba a Elena Martínez, una mujer dulce que siempre traía alfajores caseros para el equipo y que suplicaba a su marido que llegara más temprano a casa. «Está bien, señor, pero promete que se irá antes de la medianoche», insistió ella, colocando una taza de café humeante sobre la mesa de caoba. Elena no querría verlo pasar la Navidad solo aquí. El nombre de su esposa hizo que Alejandro cerrara los ojos por un instante. La culpa aún lo consumía como ácido en las venas. En la noche del accidente, Elena había llamado 3 veces pidiéndole que volviera a casa. Tenían una reserva especial en un restaurante para celebrar 10 años de matrimonio. Él estaba cerrando un negocio de 200 millones y dijo que llegaría en 1 hora. Nunca llegó. La llamada de emergencia del Hospital de Clínicas llegó a las 23:47. «Puedes ir, Valeria. Gracias por el café», murmuró él, volviéndose hacia los contratos esparcidos sobre la mesa. Cuando la secretaria salió, el silencio de la oficina se volvió ensordecedor. Solo el tamborileo de la lluvia en las ventanas y el zumbido bajo del aire acondicionado rompían el vacío. Alejandro observó las luces navideñas que parpadeaban en los edificios vecinos, cada una representando familias reunidas, niños ansiosos por los regalos, abrazos cálidos, todo lo que él había perdido el derecho de tener. Eran casi las 9 de la noche cuando decidió irse. Los elevadores sociales ya habían sido apagados por el equipo de mantenimiento, quedando solo el de servicio. Pero cuando presionó el botón, nada sucedió. La pantalla digital mostraba un mensaje. «Elevadores fuera de servicio. Problema eléctrico». «Maldita sea», murmuró, aflojando la corbata. 30 pisos de escaleras no eran exactamente como él había planeado terminar ese día. Las escaleras de emergencia resonaban con sus pasos en una sinfonía metálica y fría. A cada tramo que descendía, el ruido de la tormenta se alejaba, reemplazado por algo inesperado, una melodía suave, una voz femenina tarareando «Noche de paz». Alejandro frunció el ceño. ¿Quién más estaría en el edificio a esa hora? En el 15º piso encontró la respuesta.
Una joven mujer estaba sentada en el suelo del pasillo, apoyada contra la pared, sosteniendo a una niña pequeña en su regazo. La niña, que no debía tener más de 2 años, estaba vestida con un disfraz de Santa Claus en miniatura, gorro rojo, barriga postiza y una barbita blanca que colgaba torcida de su rostro redondo. Ella lloraba inconsolablemente, mientras la madre intentaba calmarla con una paciencia infinita. «Xiu, mi amor, mami está aquí», susurraba la joven, meciendo suavemente a su hija. «El trueno ya pasó, mira. ¿Vamos a contar las lucecitas allá afuera?» Alejandro se detuvo en la puerta de incendios, dudando. La mujer aún no lo había notado. Debía tener unos 28 años, con el cabello castaño recogido en una simple coleta, usando el uniforme azul marino de la empresa de limpieza. Incluso en la poca luz del pasillo de emergencia, podía ver que tenía rasgos delicados y ojos grandes, que mostraban una determinación férrea, mezclada con un profundo agotamiento. «¿Hay alguien ahí?», preguntó de repente, dándose cuenta de su presencia. Rápidamente intentó levantarse, pero la niña se aferró aún más fuerte a su cuello. «Lo siento, no quería asustarlos», dijo Alejandro, acercándose lentamente. «Soy Alejandro Martínez, trabajo en el 30º piso. Los elevadores dejaron de funcionar». «Yo sé quién es usted», respondió ella bajando la mirada con vergüenza. «Soy Laura Gómez, del equipo de limpieza nocturna. Esta es mi hija Valentina». Su voz tembló ligeramente. «Lo siento, señor Martínez, no debería estar aquí con ella, pero la guardería cerró hoy más temprano por la víspera de Navidad y no tenía con quién dejarla». Alejandro observó a la niña, que había dejado de llorar y ahora lo miraba con curiosidad. Valentina tenía ojos enormes y oscuros, mejillas sonrojadas por las lágrimas, y algo en su mirada parecía diferente. Una intensidad que no era común en niños tan pequeños. «No necesita disculparse», dijo él, sorprendiéndose de la suavidad de su propia voz. «Todos tenemos emergencias». La tormenta la asustó mucho. Ella tiene algunas dificultades», explicó Laura, acariciando el cabello rizado de su hija. «El médico dijo que es algo en el desarrollo neurológico. Ella casi no habla, y los ruidos fuertes la ponen muy nerviosa». En ese momento, Valentina extendió sus bracitos regordetes hacia Alejandro, haciendo un sonido que sonaba casi como pa, 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 pa. Laura se mortificó. «Valentina, no. Lo siento, señor Martínez. Ella hace eso con todos los hombres. Es que su padre, bien, nos abandonó cuando ella era bebé. Creo que ella extraña una figura paterna». Pero Alejandro no estaba escuchando las disculpas. Algo dentro de él se rompió y se reconstruyó en el mismo instante cuando aquellos ojitos inocentes lo miraron y la pequeña voz susurró nuevamente. «Papá». Era como si Elena estuviera susurrando en su oído. «Aún puedes amar, Rafa. Aún puedes ser feliz». 15:3. Capítulo 2. La palabra papá resonó por el corredor como una campana distante, despertando en Alejandro sentimientos que había sepultado junto con Elena. Por un momento que pareció eterno, se quedó paralizado, observando a esa niña pequeña que lo miraba con una confianza inexplicable. Valentina estiró aún más los bracitos, insistiendo en el gesto, mientras Laura intentaba desesperadamente sortear la situación incómoda. «Valentina, no hagas eso, mi amor. El señor tiene cosas importantes que hacer», murmuró Laura, tratando de girar a su hija hacia el otro lado. Pero la niña se negaba a desviar la mirada de Alejandro, como si hubiera encontrado algo que había estado buscando durante mucho tiempo. «Ella puede venir conmigo», dijo Alejandro suavemente, extendiendo las manos. «Si ella quiere, claro». Laura lo miró con sorpresa y desconfianza. «Señor Martínez, usted no necesita hacer esto. Sé que debe estar apurado por llegar a casa y...» «En realidad, no tengo ninguna prisa», interrumpió él, y la honestidad de esas palabras lo sorprendió.
No tengo a nadie esperándome. Había algo en su voz, una soledad que reflejaba la de ella misma, que hizo que Laura dudara. Valentina, por su parte, decidió por todos ellos, estirándose tanto hacia Alejandro que casi se resbaló de los brazos de su madre. «Papá», exclamó nuevamente, esta vez con más claridad. Alejandro sostuvo a la niña con cuidado, como si llevara un tesoro frágil. Valentina inmediatamente se acurrucó contra su pecho, colocando la cabecita en su hombro. El perfume infantil de champú de manzanilla, mezclado con el olor a talco, lo transportó a un futuro que nunca había imaginado tener. «Ella nunca hizo esto antes», susurró Laura, visiblemente emocionada. «Ni con mi padre, ni con mi hermano. Siempre ha sido muy tímida. ¿Con extraños?» Alejandro caminaba despacio por el corredor, balanceando suavemente a Valentina. La niña había dejado de llorar por completo y ahora jugaba con el botón dorado de su traje, fascinada por el brillo. «¿Cuántos años tiene?», preguntó él, sin poder disimular el cariño en su voz. 2 años y 4 meses. Nació en agosto de 2021. Laura caminó a su lado, observando la interacción con una mezcla de gratitud y preocupación. El neurólogo dijo que puede tener un tipo de autismo leve o tal vez algún síndrome que aún no han podido diagnosticar. Por eso no habla mucho y, cuando habla, a veces no es en el contexto correcto. Llegaron al vestíbulo principal del edificio, donde enormes ventanas de vidrio revelaban la tormenta que continuaba afuera. Las luces navideñas del centro comercial vecino creaban reflejos coloridos en el suelo de mármol mojado. Valentina levantó la cabecita y apuntó hacia las luces, haciendo un sonido de admiración. «Lucita», dijo ella claramente, mirando a Alejandro como si él fuera responsable de esa magia. «Eso es, son lucitas», confirmó él, sorprendiéndose de la naturalidad con la que conversaba con la niña. «Bonitas, ¿no?». Laura se detuvo, observando la escena. Había algo diferente en la forma en que su hija reaccionaba a ese hombre. Valentina solía ser extremadamente selectiva con personas nuevas, pero allí estaba, completamente relajada en los brazos de un extraño, como si fuera el lugar más natural del mundo. «Señor Martínez», comenzó ella titubeante, «quería agradecerle por su paciencia. Sé que esto debe ser extraño para usted, un hombre en su posición, con una empleada de limpieza y...». «Basta con eso», interrumpió Alejandro más bruscamente de lo que pretendía. «Eres una madre cuidando de tu hija. Eso no tiene nada que ver con posición social». Su tono la tomó por sorpresa. Había una irritación genuina en su voz, como si la mención de jerarquías sociales le incomodara profundamente. «Lo siento, no quise», balbuceó Laura. «No, perdona tú. Es que odio cuando las personas se menosprecian por causa del dinero o la posición». Alejandro miró por la ventana, donde la tormenta comenzaba a disminuir. «Mi esposa siempre decía que era muy directo con estas cosas». «¿Su esposa?», preguntó Laura suavemente. Murió hace 3 años». Las palabras salieron secas, como siempre sucedía cuando hablaba sobre Elena. «Accidente de coche». «Lo siento», dijo ella genuinamente. «Debe haber sido terrible». Alejandro no respondió de inmediato. Valentina había tirado de su corbata y ahora intentaba hacer un nudo, concentrada en la tarea imposible. Él sonrió involuntariamente. La primera sonrisa genuina en meses. «¿Cómo van a casa?», preguntó él, cambiando de tema. «Con esta lluvia debe ser difícil conseguir autobús». «Vivimos en Ciudad Nezahualcóyotl. Normalmente tomo 2 autobuses, pero con la tormenta...». Laura suspiró. «Tendremos que esperar un poco hasta que la lluvia disminuya. Valentina no puede mojarse mucho por causa de los medicamentos que toma». «¿Medicamentos?». La preocupación en la voz de Alejandro fue instantánea. «Para las convulsiones».
explicó Laura, bajando la voz. Ella tiene episodios a veces. El neurólogo dijo que puede estar relacionado con el problema neurológico. Por eso tengo tanto miedo de dejarla sola o en lugares muy agitados. Alejandro sintió el corazón apretarse. Esa niña tan pequeña ya enfrentaba tantas dificultades. Miró a Valentina, que ahora jugaba con los botones de su puño, completamente ajena a las preocupaciones de los adultos. «Yo las llevo a casa», dijo él decididamente. «No, señor Martínez, eso es imposible. Ciudad Nezahualcóyotl está muy lejos y usted seguramente tiene compromisos». «No tengo ningún compromiso», repitió él. «Y tengo un coche con chofer. No será un problema». Laura lo miró, buscando señales de que él estaba ofreciendo ayuda por pena o condescendencia. Pero había algo sincero en sus ojos oscuros, una amabilidad que parecía genuina. «¿Por qué haría eso?», preguntó ella directamente. Alejandro miró a Valentina, que ahora lo observaba con aquellos ojos enormes y confiados. «Porque hace 3 años nadie me llama papá», respondió él simplemente. «Y porque a veces encontramos personas que nos recuerdan que aún somos humanos». Su celular sonó en ese momento. «Hola, Marcos». «Sí, estoy bajando ahora. ¿Puedes venir a buscarme? Y prepara el coche para un viaje más largo. Vamos a llevar 2 pasajeras especiales a casa». Continuar 1504. Capítulo 3. Enero de 2024. Llegó a la Ciudad de México con el calor típico del verano, pero fue el sonido ensayado de los bloques de carnaval resonando por las calles lo que realmente anunció el cambio de estación. Alejandro ajustó las gafas de sol mientras caminaba por los pasillos de Martínez Incorporaciones, observando el movimiento inusual de empleados que parecían más agitados de lo normal. Había algo en el aire, además del olor a sudor y confeti que entraba por las ventanas abiertas. Una tensión que no podía identificar. «Buenos días, señor Martínez», saludó Valeria, pero su voz sonaba extraña, forzadamente casual. «La señora Patricia pidió hablar con usted tan pronto como llegara. Dijo que era urgente». Alejandro frunció el ceño. Patricia Martínez, su cuñada y directora de recursos humanos de la empresa, rara vez solicitaba reuniones urgentes. Desde la muerte de Elena, ella había asumido más responsabilidades administrativas, principalmente porque Alejandro se sumergía cada vez más en los proyectos de expansión y dejaba las cuestiones internas para otros. «Está bien, puede pedirle que venga a mi oficina en 10 minutos», dijo él, notando que Valeria evitaba su mirada. «¿Pasó algo?» «Es mejor que la señora Patricia explique», murmuró la secretaria, moviendo nerviosamente los papeles de la mesa. Cuando Patricia entró en la oficina, Alejandro notó inmediatamente que ella estaba más arreglada de lo normal. El cabello rubio estaba impecablemente peinado, el blazer Chanel era nuevo, y las joyas, incluyendo un reloj Cartier que no recordaba haber visto antes, parecían recién compradas. «Alejandro, necesitamos hablar sobre un asunto delicado», comenzó ella, sentándose en el sillón de cuero frente a su escritorio. «Descubrimos irregularidades en los pagos de los empleados». «¿Qué tipo de irregularidades?». Alejandro se enderezó, en la silla toda la atención centrada en su cuñada. «Alguien está desviando parte de los beneficios, vale de comida, vale de transporte, incluso parte de los aguinaldos». Patricia abrió una carpeta llena de documentos. «Ya son casi 300,000 pesos a lo largo de los últimos 6 meses». Alejandro sintió que la sangre se le helaba. La empresa siempre se había enorgullecido de tratar bien a sus empleados. Elena había insistido en eso desde el principio, cuando aún era solo una pequeña oficina en la avenida de Circunvalación. «¿Cómo lo descubriste?», preguntó él, hojeando los papeles. «Una de las trabajadoras de limpieza vino a buscarme»,
dijo Patricia, y algo en su tono hizo que Alejandro levantara la vista. Esa morena nueva, Laura algo, estaba cuestionando sus cuentas y las de sus compañeros, haciendo preguntas incómodas sobre las diferencias en los recibos de pago. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba al escuchar el nombre de Laura. Desde aquella noche de diciembre se había sorprendido buscándola por los pasillos, preguntando discretamente a Valeria sobre los horarios del equipo de limpieza. Varias veces consideró bajar hasta el piso donde ella trabajaba, pero siempre encontraba una excusa para no hacerlo. ¿Qué tipo de preguntas?, insistió él. Alejandro, sabes que siempre he cuidado de esta empresa como si fuera mía, dijo Patricia, desviándose ligeramente de la pregunta. Después de que perdimos a Elena, te has alejado mucho de estas cuestiones administrativas. Alguien tenía que hacerse cargo. Patricia, ¿qué preguntas hizo Laura? La cuñada suspiró, como si estuviera siendo forzada a revelar algo desagradable. Ella tiene conocimientos contables, Alejandro, conocimientos que una limpiadora no debería tener. Estuvo cuestionando por qué los descuentos de seguridad social no coincidían con los valores pagados, por qué algunos empleados recibían montos diferentes por los mismos beneficios. Alejandro se levantó y fue hasta la ventana, observando el movimiento del paseo de la Reforma allá abajo. Y eso es sospechoso porque ella puede estar detrás de los desvíos, explotó Patricia. Piensa bien, Alejandro. Una limpiadora con conocimiento de contabilidad, haciendo preguntas específicas, tratando de confundir a los otros empleados. O entonces, interrumpió Alejandro, volviéndose para enfrentar a su cuñada, ella puede estar tratando de proteger a sus compañeros de trabajo de quien realmente está robando. El silencio que siguió fue denso, como la humedad del aire acondicionado roto. Patricia jugueteaba nerviosamente con el anillo de diamante en su dedo índice, otro objeto que Alejandro no recordaba haber visto antes. Alejandro, sé que tienes un interés personal en esta empleada, dijo ella con cuidado. Marcos me contó que la llevaste a casa en la víspera de Navidad. Marcos no debería estar hablando de mi vida personal, respondió Alejandro secamente. No debería, pero se preocupa por ti. Todos nos preocupamos. Patricia se levantó y se acercó a él. Estás vulnerable desde la muerte de Elena. Es natural que te sientas atraído por alguien que despierta tu compasión, pero necesitas pensar racionalmente. ¿Racionalmente? Una mujer de clase baja, con una hija, trabajando en 3 empleos. Alejandro, ¿no ves que puedes estar siendo manipulado? La rabia que subió por el pecho de Alejandro fue tan intensa que tuvo que alejarse de su cuñada para no decir algo de lo que se arrepentiría después. Quiero ver todos los documentos relacionados con estas irregularidades, dijo él con voz controlada. Todos. Y quiero hablar personalmente con cada empleado afectado. Alejandro, no es necesario que te involucres directamente. Es mi empresa, Patricia, mi responsabilidad, volvió a su escritorio. Y mientras tanto, quiero que prepares un informe detallado de todas las transacciones financieras relacionadas con los beneficios de los últimos 12 meses. Todas. Patricia dudó. Eso va a llevar mucho trabajo, y no sé si es necesario. Es una orden, no una sugerencia. Cuando la cuñada salió de la oficina, Alejandro se quedó solo con sus pensamientos confusos. Laura tenía conocimientos contables. ¿Por qué una mujer graduada o casi graduada estaba trabajando como limpiadora? ¿Y por qué Patricia parecía tan ansiosa por incriminarla? Tomó el teléfono interno y marcó a la recepción. Valeria, quiero hablar con la supervisora.
Señor Martínez, ¿está seguro de que...? Estoy seguro. 20 minutos después, Alejandro estaba en el 15º piso, el mismo donde había encontrado a Laura y Valentina aquella noche de diciembre. La supervisora, una mujer robusta llamada doña Mercedes, lo recibió con sorpresa y nerviosismo. ¿El señor quiere hablar con Laura? Ella no ha hecho nada malo, señor Martínez. Es la mejor empleada que tengo. No vine aquí para despedirla, tranquilizó Alejandro. Solo necesito aclarar algunas cosas. Laura apareció 5 minutos después, aún usando guantes de goma y con el cabello recogido en un pañuelo. Cuando vio a Alejandro, sus ojos se abrieron de sorpresa. Señor Martínez, ¿pasó algo? ¿Podemos hablar en privado?, preguntó él. Doña Mercedes los dejó solos en una pequeña sala de descanso. Laura se quitó los guantes nerviosamente, evitando su mirada. Si es sobre aquella noche, quería agradecerle de nuevo. Usted fue muy amable con Valentina y conmigo. Laura, dijo Alejandro amablemente, cuéntame sobre tu formación. ¿Estudiaste contabilidad? Ella lo miró sorprendida. ¿Cómo sabe eso? Laura permaneció inmóvil por un largo momento, las manos temblando ligeramente mientras procesaba la pregunta de Alejandro. El pequeño comedor de los empleados de limpieza, con sus paredes pintadas de un verde desvaído y el persistente olor a desinfectante, nunca había parecido tan claustrofóbico. ¿Quién le dijo sobre mis estudios?, preguntó ella, su voz saliendo más defensiva de lo que pretendía. Alejandro tiró de una silla de plástico y se sentó, tratando de disminuir la distancia jerárquica entre ellos. Tú cuestionaste irregularidades en los recibos de pago de los empleados. Eso requiere conocimientos específicos que la mayoría de las personas no tiene. ¿Y por eso cree que estoy robando? La pregunta salió como un disparo, cargada de dolor e indignación. No, respondió Alejandro de inmediato. Creo justo lo contrario. Creo que descubriste algo y estás tratando de proteger a tus colegas. Laura lo estudió por un momento, buscando señales de mentira o manipulación. Había aprendido a desconfiar de hombres en posiciones de poder. El padre de Valentina había usado palabras dulces antes de desaparecer cuando descubrió el embarazo de ella. Pero había algo diferente en los ojos oscuros de Alejandro, una sinceridad que no podía ignorar. Estudié administración en la UNAM, dijo ella finalmente, sentándose en la silla opuesta. Llegué al 8º semestre, solo me faltaban 6 meses para graduarme. ¿Qué pasó? Laura entrelazó los dedos, el recuerdo aún doloroso después de casi 3 años. Quedé embarazada de Valentina. Su padre dijo que iba a hacerse cargo, que nos íbamos a casar, que me ayudaría a terminar la universidad. Su voz se volvió más baja. 2 semanas después de contarle sobre el embarazo, desapareció. Se mudó de ciudad, bloqueó mi teléfono, desapareció del mapa. Alejandro sintió una profunda rabia crecer en su pecho. ¿Cómo podía alguien abandonar a una mujer embarazada? ¿Cómo podía dejar a una niña sin padre? Tuve que congelar la matrícula para trabajar, continuó Laura. Mi madre había muerto el año anterior, mi padre vive en Veracruz y apenas puede mantenerse. Estaba sola, embarazada, sin dinero para pagar alquiler y universidad. Y Valentina, ¿cuándo descubriste su condición? A los 6 meses de edad. No alcanzaba los hitos de desarrollo. No respondía a los estímulos como los otros niños. Laura limpió una lágrima que insistía en caer. El sistema de salud no tenía neurólogo pediátrico disponible. Tuve que pagar particular. Vendía alfajores en la calle. Hacía limpieza en 3 casas al día. Trabajaba de madrugada limpiando tiendas. Alejandro imaginó a esa joven mujer, sola,
cargando a una bebé enferma, luchando contra un sistema que parecía conspirar contra ella a cada paso. «Por eso trabajo aquí de noche», explicó ella. «Puedo cuidar de Valentina durante el día y trabajar cuando ella está durmiendo. Doña Mercedes me deja traerla cuando la guardería cierra más temprano». «¿Y las irregularidades que descubriste?». Laura dudó, jugando nerviosamente con el pañuelo que cubría su cabello. «Señor Martínez, no quiero causar problemas. Necesito mucho este trabajo». «No vas a causar problemas. Vas a resolver algunos». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Laura, si alguien está robando los beneficios de los empleados, eso es un crimen. Y ustedes son justamente quienes más necesitan esos recursos». Ella lo observó una vez más, tratando de descifrar sus verdaderas intenciones. Finalmente, suspiró y comenzó a hablar. «Primero lo noté en mi propio recibo de pago. El valor del vale de comida era 50 pesos menor que lo que recibí en la tarjeta. Pensé que era un error, pero cuando comenté con otras chicas de limpieza, todas tenían el mismo problema». «¿Todas?». «No solo de limpieza. Personal de mantenimiento, seguridad, algunos empleados administrativos también». Laura sacó un pequeño cuaderno desgastado del bolsillo de su uniforme. «Empecé a anotar las diferencias. Mira esto». Alejandro tomó el cuaderno y hojeó las páginas manuscritas. Era un trabajo meticuloso, casi obsesivo. Cada página mostraba el nombre del empleado, el valor que debería recibir, el valor efectivamente acreditado y la diferencia. Las anotaciones iban de agosto de 2023 hasta enero de 2024. «Dios mío, Laura, esto es un trabajo de auditoría profesional», murmuró él, impresionado con la organización. «Siempre fui buena con los números. Era una de las mejores alumnas de mi clase en la universidad». Ella señaló una página específica. «Fíjate que los descuentos siempre son en valores que no llamarían la atención individualmente. 50 pesos aquí, 80 allá, pero sumando todo. Son casi 300,000 pesos en 6 meses», completó Alejandro, haciendo los cálculos mentalmente. «Y eso solo con los empleados que logré verificar. Si es proporcionalmente para todos los 1,200 empleados de la empresa». Alejandro cerró el cuaderno, impresionado. Esa mujer había descubierto sola un esquema de corrupción que su propio equipo de auditoría interna no había detectado. «Laura, ¿llevaste esto a alguien de la administración?». «Intenté hablar con la señora Patricia la semana pasada. Ella dijo que iba a verificar, pero también preguntó cómo había tenido acceso a la información de los otros empleados». Laura bajó la mirada. «Creo que le pareció sospechoso que tuviera esos datos». «¿Cómo conseguiste esa información?». «Las chicas de limpieza tienen acceso a las oficinas por la noche. A veces encuentro recibos olvidados en las mesas o impresos en las impresoras. Nunca tomé nada, solo anoté los datos». Ella lo miró directamente. «Sé que técnicamente estaba invadiendo su privacidad, pero cuando veía que estaban siendo robadas». «Hiciste lo correcto», dijo Alejandro firmemente. «Y necesito que me ayudes a descubrir quién está detrás de esto». En ese momento la puerta del comedor se abrió bruscamente. Patricia entró, acompañada de 2 hombres de traje que Alejandro no reconoció. «Alejandro, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó la cuñada con un tono cargado de desaprobación. «Hablando con la empleada que descubrió el esquema de robo», respondió él levantándose. «¿Esquema de robo?». Patricia intercambió una rápida mirada con los 2 hombres. «Alejandro, necesitamos hablar, en privado». «No hay necesidad. Laura ahora forma parte de esta investigación». «En realidad», dijo uno de los hombres, mostrando una placa, «ella es sospechosa en esta investigación. Soy el delegado Ferreira, de la Policía Civil».
Recibimos una denuncia anónima sobre irregularidades en esta empresa y el nombre de la señora Laura Gómez apareció como posible responsable. Laura palideció. Esto es un error. Yo descubrí los robos. No, los cometí. Eso es lo que vamos a averiguar, dijo el delegado. Necesito que la señora venga con nosotros para prestar declaraciones. Alejandro se interpuso entre Laura y los policías. Con permiso, pero no van a llevar a nadie de aquí sin que yo esté seguro de que esta denuncia es legítima. ¿Quién hizo la denuncia? Anónima, como dije, respondió el delegado. Pero tenemos evidencias. Patricia se adelantó, sacando algunos papeles de una carpeta. Alejandro, lamento que tenga que ser yo quien te muestre esto, pero encontramos estos documentos en su armario. Eran extractos bancarios mostrando depósitos sospechosos en la cuenta de Laura, siempre en los mismos periodos en que ocurrían los descuentos irregulares. Laura miró los papeles como si hubiera visto un fantasma. «Eso es imposible», susurró. «Esos depósitos, nunca vi esos valores en mi cuenta». Pero Alejandro estaba mirando otra cosa. En la muñeca de Patricia, el reloj Cartier brillaba bajo las luces fluorescentes del comedor. En su dedo, el anillo de diamantes parecía nuevo. Y ella había llegado a la oficina esa mañana conduciendo un BMW nuevo. «Patricia», dijo lentamente, «¿cuándo compraste ese reloj?» La pregunta de Alejandro cortó el aire como una hoja afilada. Patricia, instintivamente, cubrió su muñeca con la otra mano, pero ya era demasiado tarde. El silencio que siguió fue roto solo por el zumbido del aire acondicionado y los sonidos distantes del tráfico en el paseo de la Reforma. «¡Qué pregunta extraña, Alejandro!», dijo Patricia, forzando una risa nerviosa. «No veo cuál es la relación entre mi reloj y esta situación». «La relación», dijo Alejandro acercándose a la cuñada, «es que ese Cartier cuesta alrededor de 40.000 pesos. Tu salario mensual es de 8.000. Y hasta donde sé, no tienes otras fuentes de ingresos». El delegado Ferreira frunció el ceño, notando la creciente tensión en la sala. «Señor Martínez, tal vez sea mejor que continuemos esta conversación en la delegación». «No», interrumpió Alejandro, «vamos a continuar aquí mismo». Se volvió hacia Laura. «¿Conoces estos extractos bancarios?» Laura tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron los números, y Alejandro pudo ver el momento exacto en que algo hizo clic en su mente. «Estos depósitos están marcados como transferencias de una cuenta de la propia empresa», dijo ella, señalando los códigos bancarios. «Pero nunca recibí esos valores. Mi saldo nunca pasó de 300 pesos en los últimos 6 meses». «Es obvio que dirías eso», se burló Patricia. «Cualquier criminal lo negaría». «Patricia, cállate», ordenó Alejandro, sorprendiendo a todos en la sala con su brusquedad. «Delegado, estos extractos, ¿de dónde vinieron exactamente?» «Fueron entregados junto con la denuncia anónima», respondió el policía, comenzando a darse cuenta de que la situación no era tan simple como parecía. Alejandro sacó su celular y marcó un número. «Marcos, necesito que vengas al 15º piso ahora. Y trae al contador de la empresa y al gerente del banco. Sí, ahora». «Alejandro, esto es innecesario», comenzó Patricia. «¿Sabes que creo que es innecesario?» Alejandro se volvió hacia ella con los ojos brillando de ira. «Creo que es innecesario que una mujer que gana 8.000 pesos al mes aparezca con un reloj de 40.000, un anillo que debe haber costado unos 20.000, y conduciendo un BMW 0 que no estaba en su garaje el mes pasado». Patricia palideció visiblemente. «¿Cómo sabes qué auto manejo?» «Porque presto atención a las personas, Patricia. Elena me enseñó eso». La mención de la esposa hizo que su voz se suavizara ligeramente.
Ella siempre decía que los detalles revelan el carácter de las personas. Laura observaba el tenso intercambio entre los cuñados, aún sosteniendo los extractos falsos. Algo en la postura defensiva de Patricia, en la forma en que evitaba mirar directamente a Alejandro, confirmaba sus sospechas. «Señor Martínez», dijo ella suavemente, «¿puedo ver los extractos originales de la cuenta de la empresa, los que muestran de dónde salieron esos supuestos pagos para mí?» «¿Por qué necesitarías ver eso?», preguntó el delegado, pero su voz ya no sonaba tan convincente. «Porque si realmente hubiera robado ese dinero, sabría exactamente de dónde vino. Pero si alguien está tratando de incriminarme, los registros de la empresa mostrarán a dónde fue realmente el dinero». Patricia dio un paso hacia la puerta. «Mira, esto se está volviendo ridículo. Alejandro, estás defendiendo a una empleada que apenas conoces contra tu propia familia». «¿Familia?». Alejandro soltó una risa amarga. «Elena era mi familia. Tú eres la hermana de mi difunta esposa, a quien mantuve en el empleo por lealtad, incluso sabiendo que tu formación en administración vino de una universidad privada pagada con el dinero que Elena te prestó y que nunca devolviste». El golpe fue certero. Patricia tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. En ese momento, Marcos entró en la sala, acompañado de un hombre de mediana edad con gafas, el contador de la empresa, una mujer joven con un impecable traje que debía ser la gerente del banco. «Señor Martínez», dijo la gerente, «traje los extractos que solicitó por teléfono». Alejandro tomó los documentos y los comparó con aquellos que supuestamente incriminaban a Laura. Después de unos minutos de análisis silencioso, levantó la vista. «Interesante. Los valores que supuestamente fueron depositados en la cuenta de Laura en realidad fueron transferidos a una cuenta a nombre de PM Consultoría. Patricia, ¿tienes conocimiento de esta empresa?» «Nunca he oído hablar», mintió Patricia, pero su voz estaba casi susurrando. La gerente del banco verificó sus registros. «PM Consultoría es una empresa abierta hace 8 meses, con Patricia Martínez como socia mayoritaria». El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura sintió las piernas temblar y se apoyó en la mesa, mientras el delegado miraba de Patricia a Alejandro como si intentara entender cómo la situación había cambiado tan rápidamente. «Patricia», dijo Alejandro con voz peligrosamente calmada, «¿quieres explicarme por qué una empresa a tu nombre recibió 300,000 pesos desviados de los beneficios de los empleados?» Eso no es lo que parece», tartamudeó Patricia. «Entonces, explícame qué es», dijo Alejandro, cruzando los brazos. Patricia miró desesperadamente las caras que la rodeaban, buscando una salida que no existía. «Alejandro, no entiendes la presión que vivo. Después de que Elena murió, te alejaste de todo, me dejaste con toda la responsabilidad administrativa. Yo merecía más que 8,000 pesos para manejar una empresa de este tamaño». «¿Entonces decidiste pagarte por fuera?». La voz de Alejandro subió peligrosamente. «¿Robando dinero de los empleados que más lo necesitan?». «Iba a reponer todo. Era solo un préstamo temporal». «¿Un préstamo?». Laura se adelantó, la voz temblando de indignación. «¿Sabes que María, la de la limpieza, no pudo comprar medicamentos para su madre diabética el mes pasado porque su vale de comida vino 50 pesos menos? ¿Sabes que Juan, el de mantenimiento, tuvo que elegir entre pagar el transporte y el almuerzo?» Patricia bajó la mirada, incapaz de enfrentar la acusación. «¿Y aún tuviste el valor?», continuó Laura, «de intentar incriminarme, de inventar pruebas falsas para ponerme en la cárcel». «Entré en pánico cuando comenzaste a hacer preguntas», admitió Patricia, las lágrimas finalmente brotando. «Pensé que si te alejaban, tendría tiempo de reponer el dinero». Alejandro se acercó,
a su cuñada, y por primera vez en 3 años, Laura vio algo más que dolor en sus ojos. Vio pura rabia, la ira justa de un hombre que había sido traicionado por alguien en quien confiaba. ¿Sabes lo que haría Elena si estuviera aquí?, preguntó él. Te perdonaría, porque siempre creía que las personas podían cambiar, que todos merecían una segunda oportunidad. Patricia levantó la mirada esperanzada. Pero yo no soy Elena, completó Alejandro fríamente. Delegado, ¿tiene todo lo que necesita para formalizar la denuncia contra Patricia Martínez por peculado y falsificación de documentos? Sí, tengo, respondió el delegado, ya sacando las esposas del cinturón. Mientras Patricia era conducida fuera de la sala entre llantos, Alejandro se volvió hacia Laura, que observaba todo en shock. Lamento que hayas pasado por esto, dijo él, y quiero que sepas que haré todo lo posible para garantizar que los empleados recuperen cada centavo robado. Laura lo miró, aún procesando todo lo que había sucedido. ¿Por qué me creyó? No tenía sentido defender a una limpiadora contra su cuñada. Alejandro pensó en la pregunta por un momento antes de responder, porque, dijo finalmente, hace 3 meses una personita pequeña me llamó papá y me hizo recordar que la familia no se trata de sangre o posición social, se trata de proteger a quienes merecen ser protegidos. Capítulo 6. Abril llegó a la Ciudad de México cargado con el aroma dulce de las jacarandas en flor y una brisa más fresca que anunciaba el otoño. Para Alejandro, las últimas semanas habían sido un torbellino de reuniones con abogados, auditores y la prensa especializada. El escándalo que involucraba a Patricia había filtrado a los periódicos económicos, pero había logrado mantener el enfoque en la transparencia de la empresa y en la compensación de los empleados perjudicados. Esa mañana de jueves, Alejandro bajó al 15º piso por tercera vez esa semana. Se había convertido en un hábito, una excusa para ver a Laura, aunque fuera solo para discutir los detalles de la investigación o los procesos de reembolso. Pero hoy era diferente. Doña Mercedes había llamado diciendo que Laura estaba desesperada y necesitaba hablar con alguien urgentemente. La encontró en la sala de descanso, sentada en la misma silla de plástico donde habían conversado sobre contabilidad por primera vez. Pero la mujer frente a él parecía haber envejecido años en pocas semanas. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, y sus manos temblaban mientras sostenía un sobre arrugado. «Laura, doña Mercedes dijo que querías verme», dijo Alejandro suavemente, sentándose a su lado. Ella levantó la vista, y él vio allí un desespero que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Señor Martínez, Alejandro», comenzó ella, la voz fallando. «Valentina, los médicos, necesita una cirugía». Alejandro sintió el corazón dispararse. «¿Qué tipo de cirugía?». Laura extendió el sobre con manos temblorosas. Eran resultados de exámenes médicos, informes de especialistas, presupuestos hospitalarios. Mientras Alejandro leía, su rostro fue palideciendo progresivamente. «Tumor cerebral benigno», leyó, en voz alta. «Presión en el córtex motor, convulsiones aumentando en frecuencia». Se detuvo de leer y la miró. «Laura, ¿por qué no me dijiste que estaba tan grave?». «Porque no quería que pensaras que me estaba aprovechando de nuestra cercanía», respondió ella, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «Después de todo lo que pasó con tu cuñada, no quería que pareciera que también estaba tratando de conseguir dinero de ti». Alejandro dobló los papeles y se los devolvió. «¿Dónde necesita hacerse la cirugía?». «En Estados Unidos, en el hospital de Johns Hopkins, en Baltimore. Es el único lugar que tiene experiencia con este tipo específico de tumor en niños tan pequeños». La voz de Laura se quebró completamente. «Cuesta $250,000, Alejandro.
$250.000 que jamás tendré. Alejandro hizo los cálculos mentalmente. Con el dólar a 5 pesos y 20 centavos, eran casi 1.300.000 pesos. Una fortuna para cualquier persona de clase trabajadora, pero una cantidad que podría transferir con una simple llamada. «Yo pago», dijo de inmediato. «No». La respuesta llegó tan rápida y firme que lo sorprendió. «No, Alejandro, no voy a aceptar». «Laura, es la vida de Valentina la que está en juego. Y es exactamente por eso que no puedo aceptar», explotó ella, levantándose bruscamente. «¿No entiendes? Si acepto ese dinero, te deberé por el resto de mi vida. Y a Valentina también. ¿Cómo puedo mirarla a la cara cuando crezca y explicarle que solo está viva porque un hombre rico sintió lástima por nosotras?» Alejandro se levantó también, tratando de entender su lógica torturada. «Eso no es lástima, Laura, es... ¿Es qué?», preguntó ella mirándolo directamente. «¿Amor? ¿Caridad cristiana? ¿Responsabilidad social?». La pregunta lo dejó sin respuesta por un momento. ¿Qué sentía exactamente por Laura y Valentina? ¿Era amor, protección paternal, o realmente solo culpa de Rico tratando de redimirse? «Me importan ustedes dos», dijo finalmente. «Más de lo que debería, considerando que nos conocemos desde hace pocos meses». Laura caminó hasta la pequeña ventana que daba al patio interno del edificio. Allí abajo, algunos empleados fumaban durante el descanso, ajenos al drama que se desarrollaba 15 pisos arriba. «Vendí el departamento», dijo en voz baja. «¿Qué?» «El departamento de mi abuela en la Condesa. Era lo único que tenía de valor. Conseguí 300.000 pesos, pero aún necesito más de 900.000. Se volvió hacia él. «Organicé una rifa, conseguí 15.000. Las chicas de aquí de la limpieza hicieron una vaquita, más 8.000. Mi padre mandó lo que pudo de Pernambuco, 3.000 pesos. Alejandro sintió el pecho apretarse. «Laura, eso es una locura. Vendiste tu casa por una fracción de lo que puedo prestarte sin sentirlo en el presupuesto». «¡Pero es mi dinero!», gritó ella, y por primera vez él vio la furia detrás de la desesperación. «Es dinero que he ganado, que merezco usar para salvar a mi hija. No es limosna de un hombre que se siente culpable por haber nacido rico». «No es limosna», dijo Alejandro acercándose a ella. «Es un préstamo. Puedes devolverme». «¿Con qué dinero? ¿Con mi salario de limpiadora? Me llevará 40 años pagarte, Alejandro. 40 años siendo tu deudora». «Entonces no me pagues. Considera un regalo». «Un regalo de más de 1.000.000 de pesos». Laura soltó una risa histérica. «Alejandro, ¿ya te has parado a pensar en lo que eso significaría? ¿Cuál sería el precio de ese regalo?». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué precio? ¿Crees que no me doy cuenta de cómo me miras? ¿Crees que no veo cómo te pones nervioso cuando estamos solos?». Laura se acercó a él, los ojos brillando con lágrimas y rabia. «Si pagas esta cirugía, te deberé más que dinero. Te deberé todo. Y cuando vengas a cobrar...». «Laura, para». Alejandro la interrumpió, genuinamente sorprendido. «¿Crees que haría eso? ¿Que usaría la enfermedad de Valentina para conseguir qué? ¿Una amante agradecida? ¿Una mujer que no puede decir que no porque debe la vida de su hija a ti?». La acusación lo golpeó como una bofetada. Alejandro retrocedió un paso procesando sus palabras. «¿Es eso lo que piensas de mí?», preguntó, su voz saliendo más fría de lo que pretendía. Laura bajó la mirada, las lágrimas finalmente venciendo su resistencia. «No sé qué pensar, Alejandro. Solo sé que los hombres ricos no ayudan a las mujeres pobres por bondad. Siempre hay un precio». «Mi esposa era pobre cuando la conocí», dijo Alejandro suavemente, «hija de un carpintero de Osasco. Cuando me enamoré de ella, todos mis amigos dijeron que solo quería mi dinero.
Mis padres amenazaron con desheredarme si me casaba con ella. Laura lo miró sorprendida. No esperaba esa revelación. ¿Y sabes qué me dijo cuando le ofrecí pagar su universidad de pedagogía? Continuó Alejandro. Dijo que no, exactamente como estás haciendo ahora. Dijo que quería conseguir las cosas por mérito propio, no por ser la novia de un hombre rico. ¿Y qué pasó? Respeté su decisión. Elena trabajó de día y estudió de noche durante 4 años. Se graduó con honores, consiguió trabajo en una escuela privada, construyó su propia carrera. Alejandro sonrió tristemente. Fue solo después de que ella se estableció profesionalmente que aceptó casarse conmigo. Laura permaneció en silencio procesando la historia. ¿Pero sabes cuál fue mi error?, preguntó Alejandro. Después de que nos casamos, cuando ella ya había demostrado en que no era interesada, comencé a trabajar demasiado. Pensé que porque ella era independiente, no necesitaba más mi atención. Prioricé negocios en lugar de cenar con ella. Elegí reuniones en lugar de vacaciones juntos. Alejandro, la noche en que ella murió, Elena me llamó 3 veces pidiéndome que volviera a casa. Teníamos una reserva en un restaurante para celebrar nuestros 10 años de matrimonio. Le dije que estaba cerrando un negocio importante y llegaría en 1 hora. Su voz se volvió casi inaudible. Ella murió yendo a buscarme a la oficina porque yo era demasiado cobarde para dejar un contrato para el día siguiente. Laura sintió el corazón destrozarse por el hombre frente a ella. Finalmente entendía el dolor que él cargaba, la culpa que lo consumía. Entonces, cuando ofrezco ayuda para ti, Valentina, dijo Alejandro, mirándola directamente, no es porque quiera algo a cambio, es porque aprendí que el dinero sin amor no sirve para nada, pero el amor, sin la posibilidad de ayudar a quienes amamos, es una tortura. ¿Tú amas a Valentina?, preguntó Laura con voz temblorosa. Te amo, respondió él sin dudar. Y te amo también, incluso sabiendo que tal vez no tengo derecho a decirlo. El silencio que siguió fue llenado solo por los sonidos distantes de la ciudad allá afuera. Laura miraba a Alejandro como si lo viera por primera vez, intentando procesar todo lo que él había revelado. Si acepto tu ayuda, dijo finalmente, ¿cómo voy a estar segura de que nuestra relación no va a cambiar? ¿Cómo voy a saber que no me verás como alguien que debe favores? Alejandro pensó en la pregunta por un largo momento antes de responder. No lo sabrás, dijo él honestamente. De la misma manera que yo no sé si sientes algo por mí, más allá de gratitud. Pero Valentina necesita esa cirugía, Laura, y a veces en la vida tenemos que correr riesgos por quienes amamos. Continuando 1536. Capítulo 7. Mayo llegó a la Ciudad de México con una sorpresa que Laura jamás podría haber imaginado. Era un viernes gris cuando el timbre de su pequeño apartamento alquilado en Ciudad Nezahualcóyotl sonó insistentemente. Valentina estaba jugando en el suelo de la sala con bloques de construcción de colores, un regalo que Alejandro le había dado la semana anterior, junto con varios otros juguetes educativos recomendados por los médicos estadounidenses. Laura abrió la puerta y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Al otro lado estaba Ricardo Torres, el padre biológico de Valentina, sonriendo con la misma arrogancia que ella recordaba de hace 3 años. Estaba más elegante ahora, traje bien cortado, zapatos caros, cabello engominado, pero los ojos pequeños y calculadores eran los mismos. «Hola, Laura, te he extrañado», dijo él, como si fuera natural aparecer en su puerta después de años de abandono total. «¿Qué quieres aquí, Ricardo?», preguntó ella, instintivamente bloqueando la entrada del apartamento. «Bueno, vine a ver a mi hija. Un hombre tiene derecho a ver a su propia hija, ¿no?». Intentó entrar en la casa, pero Laura se mantuvo firme en la puerta.
Valentina no es tu hija. Perdiste ese derecho cuando desapareciste sin dejar ni un teléfono de contacto. Ricardo soltó una risita que hizo que la piel de Laura se erizara. Ah, pero las cosas han cambiado, ¿no? He oído que has conseguido ¿cómo puedo decirlo? Un protector muy influyente. El estómago de Laura se hundió. ¿Cómo supiste de...? La Ciudad de México es una ciudad pequeña para ciertas informaciones, querida. Un millonario de paseo de la Reforma financiando una cirugía americana y para la hija de la ex limpieza. Eso es noticia que se esparce rápido. Papá, Valentina había aparecido detrás de Laura, aún sosteniendo un bloque de construcción azul. Ella miraba a Ricardo con curiosidad, sin reconocerlo. Ricardo se agachó a la altura de la niña, sonriendo de manera aún más falsa. «Hola, princesa, soy yo, tu verdadero papá». Valentina se escondió detrás de las piernas de Laura, incómoda con el extraño. Laura sintió una furia protectora subir por su pecho como lava volcánica. «Sal de aquí ahora», dijo ella intentando cerrar la puerta. Ricardo puso el pie en la puerta, impidiendo que se cerrara. «Calma, Laura. Vine aquí en paz. De hecho, vine a hacer una propuesta. No tengo interés en ninguna propuesta tuya, ni siquiera una que puede resolver todos tus problemas financieros». Ricardo empujó la puerta suavemente, forzando su entrada al apartamento. «¿Puedo entrar? No queremos que los vecinos escuchen nuestra conversación, ¿verdad?» Contra su voluntad, Laura retrocedió y lo dejó entrar. Valentina corrió hacia la habitación, sintiendo la tensión en el aire. El apartamento de 2 habitaciones nunca había parecido tan pequeño, con la presencia dominante de Ricardo ocupando la sala. «Apartamento acogedor», comentó él irónicamente, mirando a su alrededor. «Bueno, Modesto, he oído que vendiste el de la Condesa. Qué pena, ese al menos tenía buena ubicación. Habla de una vez lo que viniste a decir y vete». Ricardo se sentó en el viejo sofá, como si fuera el dueño del lugar. «Supe que tu niñita necesita una cirugía carísima y que conseguiste un patrocinador para costear el tratamiento. Eso no es de tu incumbencia». «Claro que es de mi incumbencia. Valentina es mi hija biológicamente, y si alguien va a invertir una fortuna en ella, tengo derecho a participar en las decisiones». Ricardo cruzó las piernas, claramente disfrutando del creciente desespero en los ojos de Laura. «No tienes ningún derecho, ni siquiera estás en su registro como padre. Ah, pero eso se puede corregir fácilmente. Una prueba de ADN, un proceso de reconocimiento de paternidad, 2 semanas como máximo y yo soy legalmente su padre». Laura se sentó en la silla opuesta con las piernas temblorosas. «¿Qué quieres, Ricardo?» «Directo al grano. Siempre me ha gustado eso de ti». Se inclinó hacia adelante. «Quiero el 50% de cualquier cantidad que recibas para el tratamiento de Valentina. Y quiero una pensión mensual de 5,000 pesos por la custodia compartida». «¿Te volviste loco? No te voy a dar un centavo». «No». Ricardo sacó el celular del bolsillo y le mostró la pantalla. «Tengo aquí el contacto de mi abogado. Un tipo muy bueno, especialista en derecho de familia. Me aseguró que, siendo padre biológico, puedo solicitar la custodia de la niña. Y considerando que no tienes condiciones financieras para proveer un tratamiento médico adecuado, conseguí el dinero para la cirugía». «¿Conseguiste o te prostituiste para conseguirlo?» La sonrisa de Ricardo se volvió cruel. «Porque así es como va a aparecer en el tribunal, querida. Una mujer pobre que se relaciona con un hombre rico justo cuando la hija necesita una cirugía cara. Qué coincidencia interesante». Laura sintió náuseas. «Eres repugnante. Soy práctico, y sé que ningún juez le dará la custodia de una niña enferma a una madre sin recursos cuando el padre tiene las condiciones para pagar su tratamiento particular». «Pero tú no tienes condiciones».
Apenas podías pagar el alquiler cuando me dejaste embarazada. Ricardo sonrió aún más ampliamente. Ah, pero ahora conseguí un muy buen trabajo en Naucalpan, gerente comercial en una concesionaria de autos de lujo, 40,000 por mes, más comisiones. Laura lo estudió desconfiada. Ricardo siempre había sido un vendedor mediocre, cambiando de empleo constantemente. ¿Cómo había conseguido una posición tan bien remunerada de repente? No lo creo. Estás mintiendo. ¿Quieres ver mi recibo de sueldo? Sacó un papel doblado del bolsillo. Salario de marzo, 38,000 líquidos. Laura miró el documento y su corazón se hundió. Parecía legítimo. ¿Cómo conseguiste este empleo? Digamos que tengo un nuevo socio inversionista, alguien que está muy interesado en ayudarme a resolver esta situación de Valentina. ¿Qué socio? Eso no importa. Lo que importa es que ahora tengo condiciones de luchar por la custodia de ella. Y voy a luchar, Laura, a menos que aceptes mi propuesta. 50% del dinero de la cirugía, 5,000 al mes de pensión, y yo renuncio a la custodia. Todos ganan. Laura se quedó en silencio por un largo momento, procesando la extorsión. Desde la habitación podía escuchar a Valentina canturreando suavemente para sus juguetes, ajena a la pesadilla que se desarrollaba en la sala. ¿Y si no acepto? Entonces entro con el proceso el lunes, reconocimiento de paternidad y solicitud de custodia. Con mi salario actual puedo contratar a los mejores abogados. Y tú, bueno, tú eres una limpiadora desempleada que depende de la caridad de un hombre rico. ¿Desempleada? Ah, ¿no lo sabías? Me informaron que fuiste despedida de Martínez Construcciones. Algo sobre estar demasiado involucrada con el jefe. Ricardo consultó el celular. Qué pena. Ahora, además de no tener ingresos, tampoco tienes, ¿cómo puedo decirlo?, protección institucional. Laura sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No había sido despedida. Rafael jamás haría eso con ella, pero si Ricardo había conseguido esa información falsa, significaba que tenía acceso a fuentes muy bien informadas sobre su vida. ¿Quién te está ayudando?, preguntó ella directamente. Eso no es importante. Lo importante es que tienes hasta el domingo para decidir. ¿Aceptas mi propuesta o el lunes se protocoliza el proceso de custodia? Ricardo se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir se volvió una última vez. Ah, y Laura, si le cuentas a tu millonario sobre nuestra conversación, el proceso será protocolizado en el mismo momento. Mi socio tiene ojos en muchos lugares. Después de que salió, Laura se dejó caer en el sofá, temblando incontrolablemente. Valentina apareció en la puerta de 1900, la habitación, sosteniendo su osito de peluche favorito. ¿Mamá triste?, preguntó la niña con su voz dulce y preocupada. Laura abrió los brazos y Valentina corrió hacia su regazo. Mientras abrazaba a su hija, una única pregunta martillaba en su mente. ¿Quién tenía interés suficiente en alejarla de Rafael para financiar la extorsión de Ricardo? Y más importante, ¿cómo proteger a Valentina sin poner a Rafael en riesgo? El fin de semana pasó como una niebla densa para Laura. Apenas pudo dormir, comió solo lo suficiente para no desmayarse y pasó horas observando a Valentina jugar, tratando de imaginar cómo sería perderla ante Ricardo. El lunes por la mañana tomó la decisión más difícil de su vida. No le contaría nada a Rafael sobre la extorsión. En su lugar, llamaría al hospital y cancelaría la cirugía. Pero el destino tenía otros planes. ¡Laura! ¡Laura! ¿Dónde estás? La voz de Rafael resonó por los pasillos del 15º piso esa tarde de lunes. Ella estaba limpiando las ventanas del departamento financiero cuando lo oyó.
y el desespero en su voz la hizo dejar todo y correr hacia él. Lo encontró en el ascensor de servicio, sosteniendo a Valentina en brazos. La niña estaba inconsciente, su carita pálida como papel, y Rafael estaba visiblemente aterrorizado. «¿Qué pasó?», gritó Laura corriendo a tomar a su hija. «Tuvo una convulsión muy fuerte en la cuna de la empresa», explicó Rafael rápidamente. «Duró casi 5 minutos. La enfermera de la clínica médica dijo que necesitamos llevarla al hospital ahora». Laura abrazó a Valentina, sintiendo su cuerpecito pequeño, blando y demasiado caliente. Dios mío, ¿por qué la trajiste aquí hoy?» La guardería llamó diciendo que estaba cerrada por problemas en la tubería. Doña Mercedes dijo que estabas trabajando y que podías dejar a Valentina en la cuna hasta que terminaras el turno. El ascensor paró en el piso de abajo y corrieron hacia el Mercedes de Rafael, que estaba estacionado en la puerta del edificio con Marcos al volante. Durante todo el camino hacia el hospital de la mujer, Laura canturreó suavemente para Valentina, tratando de despertarla, mientras Rafael hablaba por teléfono con médicos, organizando la internación. «¿Doctor López? Soy Rafael Martínez. Estoy llegando con Valentina Gómez, la niña que ustedes enviaron a Johns Hopkins. Sí, tuvo una convulsión prolongada». «¿Cómo? ¿Desde cuándo?». Laura levantó la vista hacia Rafael, dándose cuenta del cambio en el tono de la conversación. «Doctor, ¿alguien canceló la cirugía? ¿Cuándo? ¿Esta mañana? ¿Quién autorizó la cancelación?». El corazón de Laura se hundió. Ricardo había descubierto sobre la programación y cancelado todo. En el hospital, mientras Valentina era atendida en la emergencia pediátrica, Rafael llevó a Laura a un rincón del pasillo. «Laura, ¿qué está pasando? ¿Por qué se canceló la cirugía?». El hospital dijo que recibieron una llamada esta mañana de alguien que se identificó como representante legal de la familia, diciendo que ustedes habían decidido no hacer el procedimiento. Laura no podía mirarlo a los ojos. Cambié de idea». «¿Cambiaron de idea?». La voz de Rafael subió peligrosamente. «Laura, Valentina está teniendo crisis cada vez más fuertes. Los médicos dijeron que sin la cirugía...». «Lo sé lo que dijeron los médicos», explotó ella, las lágrimas finalmente ganando. «¿Crees que es fácil para mí tomar una decisión así? Entonces explícame qué cambió de la semana pasada a hoy». En ese momento, el doctor López se acercó a ellos, cargando exámenes en las manos y una expresión preocupada en el rostro. «Señor Martínez, señora Gómez, necesito hablar con ustedes sobre el estado de Valentina». Se sentaron en una pequeña sala de reuniones, donde el médico extendió las imágenes del cerebro de Valentina sobre la mesa. La convulsión de hoy fue más intensa que las anteriores. El tumor está presionando áreas críticas del cerebro, y si no operamos en las próximas 2 semanas, podemos tener daños neurológicos irreversibles. Laura cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión aplastarla. «Doctor, ¿es posible hacer la cirugía aquí en México?». «No con la misma probabilidad de éxito. El tipo de tumor de Valentina es extremadamente raro. El equipo de Johns Hopkins tiene experiencia con decenas de casos similares. Aquí en México, sería la primera vez para cualquier neurocirujano». «¿Y cuál es la diferencia en las probabilidades?», preguntó Alejandro. «En Johns Hopkins, 90% de probabilidad de éxito total, con recuperación completa. Aquí en México, 60% de probabilidad de éxito, pero con posibilidad de secuelas motoras o cognitivas permanentes». El silencio en la sala fue roto solo por el sonido amortiguado del aire acondicionado. Laura miraba las imágenes del cerebro de su hija, tratando de procesar que esa pequeña y oscura masa podía destruir el futuro de Valentina.
Quiero reprogramar en Johns Hopkins, dijo Alejandro decididamente. No, dijo Laura, en voz baja. Laura, por el amor de Dios. Dije que no, Alejandro. Vamos a hacer la cirugía aquí en México. Alejandro la miró como si se hubiera vuelto loca. ¿Estás dispuesta a arriesgar el futuro de Valentina por orgullo? No es orgullo, gritó ella, levantándose bruscamente. Es complicado, ¿de acuerdo? No entenderías. Entonces explícame, hazme entender. Doctor López miraba de uno a otro, claramente incómodo con la discusión. Quizás ustedes necesiten un tiempo para... No, doctor, interrumpió Alejandro. Necesito entender ahora por qué la madre de esta niña está rechazando el mejor tratamiento disponible. Laura se volvió hacia él, los ojos brillando de lágrimas y furia. Porque alguien está tratando de quitarme a Valentina, porque si acepto tu ayuda, perderé la custodia de ella. ¿Estás satisfecho? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? El padre biológico de ella apareció en mi apartamento el viernes. Quiere dinero, si no, presenta una demanda de custodia. Y si acepto un centavo tuyo para esta cirugía, él usará eso en mi contra en el tribunal. Alejandro se quedó paralizado por un momento. El padre de ella, pero dijiste que había desaparecido. Desapareció y ahora ha vuelto. De repente consiguió un trabajo de 40,000 al mes y tiene dinero para contratar un abogado. Laura se sentó nuevamente exhausta. Si hago la cirugía en Estados Unidos con tu dinero, él alegará que soy una prostituta que se vende a un hombre rico. Y un juez podría creerlo. Eso es absurdo. Ningún juez. Alejandro, eres un hombre blanco, rico, de la élite mexicana. No entiendes cómo funciona el sistema para personas como yo. Laura lo miró directamente. Para un juez conservador, una empleada doméstica soltera, que acepta más de 1,000,000 de pesos de un patrón casado, ¿cómo va a parecer eso? No estoy casado. Lo estabas, y eso se usará en mi contra. Doctor López aclaró su garganta delicadamente. ¿Puedo sugerir una alternativa? Ambos se volvieron hacia él. El hospital tiene un programa de financiamiento para cirugías de alta complejidad. Podríamos financiar el tratamiento en Johns Hopkins en hasta 10 años, con intereses subsidiados. El señor Alejandro podría ser avalista, pero legalmente el compromiso sería de la señora Laura. Alejandro se animó inmediatamente. Perfecto. De esta manera no sería un favor, sería un préstamo legal. Laura sacudió la cabeza tristemente. No entendieron. Ricardo no quiere solo el dinero, quiere destruirme, y quien sea que lo esté financiando también. ¿Quién está financiando a él?, preguntó Alejandro. No lo sé, pero alguien le consiguió un trabajo de 40,000 pesos de la noche a la mañana. Alguien que tiene información sobre nuestra relación, sobre mi trabajo aquí. Alejandro frunció el ceño, procesando la información. Laura, ¿quién más sabe sobre la cirugía de Valentina? ¿Quién más sabe que te estoy ayudando? Además de nosotros, doña Concepción, Valeria, tal vez algunos empleados de recursos humanos que se encargaron de los trámites del permiso médico. Y mi familia, completó Alejandro sombríamente. ¿Tu familia? Mis padres descubrieron sobre ti y Valentina la semana pasada. Vinieron a mi oficina a hacer un escándalo diciendo que estaba deshonrando la memoria de Elena. Laura sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué exactamente dijeron? Que estaba siendo manipulado por una interesada, que te estabas aprovechando de mi duelo para conseguir dinero, que iban a tomar medidas para protegerme. El rompecabezas comenzó a formarse en la mente de Laura. Alejandro, ¿tus padres tienen contactos en el medio empresarial de Naucalpan? Tienen contactos en todo el Estado de México. ¿Por qué? Porque Ricardo consiguió trabajo en una concesionaria de autos de lujo en Naucalpan, de la noche a la mañana.
Alejandro cerró los puños lentamente. Ellos hicieron esto. Mis propios padres están financiando un chantaje en tu contra. Doctor López observaba la conversación como si fuera una película de suspenso. Señores, odio interrumpir, pero Valentina necesita una decisión hoy. Su estado se está deteriorando. Alejandro se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña sala. Está bien, vamos a hacerlo diferente. Laura, si tus padres financiaron a Ricardo, ellos también pueden cortar el financiamiento. ¿Cómo? Déjamelo a mí, pero necesito que confíes en mí completamente. Laura lo estudió por un momento. Había determinación en sus ojos, pero también una frialdad que nunca había visto antes. ¿Qué vas a hacer? Voy a recordarles a mis padres que no son los únicos que saben usar el dinero como arma. Capítulo 9. La mansión de los Martínez en Jardín. Guedala nunca había parecido tan imponente e intimidante como aquella noche de martes. Alejandro estacionó el Mercedes en la entrada circular, observando las luces amarillentas de las ventanas que creaban sombras danzantes en los jardines meticulosamente cuidados. Había crecido en esa casa, jugado en esos corredores de mármol, pero ahora se sentía como un extraño a punto de invadir territorio enemigo. Eran casi las 10 de la noche cuando tocó el timbre. La empleada que abrió la puerta, Concepción, que trabajaba para la familia desde hacía más de 20 años, lo recibió con una sonrisa tensa. Buenas noches, señor Alejandro. Sus padres están en la biblioteca. Gracias, Concepción, y quizás sea mejor que des una vuelta por el jardín durante los próximos 15 minutos. La mujer de 50 años lo miró con preocupación. Conocía a Alejandro desde niño y sabía reconocer cuando él estaba con ira contenida. El mismo estado que tenía antes de épicas peleas con su padre en la adolescencia. ¿Está seguro, señor Alejandro? Lo estoy. Esta conversación es mejor sin testigos. Alejandro caminó por los pasillos familiares, pasando por retratos de familia que documentaban generaciones de Martínez exitosos. Se detuvo frente al último retrato, él y Elena, en el día de su boda, sonrientes y jóvenes, sin imaginar que solo tendrían 10 años juntos. La biblioteca estaba exactamente como la recordaba. Paredes forradas de libros encuadernados en cuero, sillones de terciopelo verde, el olor de puros cubanos y whisky escocés. Su padre, Carlos Martínez, estaba sentado detrás de la mesa de caoba secular, leyendo informes financieros. Su madre, Beatriz, bordaba en un sillón cercano a la chimenea. «¡Alejandro!», dijo Beatriz, levantándose con sorpresa. «¡Qué bueno verte, hijo! Ha pasado tanto tiempo». 3 semanas, corrigió Alejandro secamente, «desde que ustedes invadieron mi oficina para insultar a una empleada que ni siquiera conocen». Carlos levantó la vista de los papeles, quitándose las gafas de lectura. «Si has venido aquí para continuar esa absurda discusión». «Vine aquí», interrumpió Alejandro, «para darles una última oportunidad de explicar por qué financiaron al padre biológico de Valentina para chantajear a Laura». El silencio que siguió fue denso como plomo derretido. Beatriz volvió a sentarse lentamente, mientras Carlos se recostó en la silla, asumiendo la postura que Alejandro conocía bien, la misma que usaba para intimidar a adversarios en negociaciones. «No sé de qué hablas», dijo Carlos con calma. «¿No?». Alejandro sacó el celular del bolsillo y comenzó a leer. Ricardo Torres, 29 años, historial profesional inestable, 5 empleos diferentes en los últimos 2 años. El viernes pasado, de repente se convierte en gerente comercial de Tavares Premium Motors, en Naucalpan, con un salario de 40,000 pesos mensuales. Carlos mantuvo la expresión impasible, pero Alejandro notó que dejó de jugar con su anillo de graduación, un tic nervioso que tenía desde niño. «Y lo más interesante»,
continuó Alejandro, es que Tavares Premium Motors pertenece al grupo Rocha Automotive, que a su vez es proveedor exclusivo de la red de estaciones de gasolina AM Petróleo. ¿Y quiénes son los mayores accionistas de AM Petróleo, de nuevo? Alejandro, estás delirando, comenzó Beatriz. Ustedes, completó Alejandro, guardando el celular. 5 millones de pesos en acciones, lo suficiente para presionar al dueño de la concesionaria a contratar a un vendedor incompetente y pagar un salario por encima del mercado. Carlos finalmente se levantó, caminando hasta la barra de cristal en la esquina de la biblioteca. Siempre has sido muy inteligente, Alejandro. Elena solía decir que podrías haber sido detective en lugar de empresario. No te atrevas a mencionar el nombre de Elena. ¿Por qué no? Ella era nuestra nuera. La queríamos. Ustedes la odiaron durante años. Solo la aceptaron después de darse cuenta de que no iba a cambiar de opinión. Carlos sirvió 2 dedos de whisky en un vaso de cristal. Exactamente. Y fue un error. Deberíamos haber luchado más contra ese matrimonio. Padre, dijo Alejandro, la voz cargada de advertencia, no me malinterpretes, hijo. Elena resultó ser una buena esposa, pero ella te sacó de tu entorno natural, dejas de frecuentar los mismos círculos sociales, dejas de relacionarte con personas de tu nivel, porque descubrí que las personas de mi nivel son vacías e interesadas. Y ahora estás cometiendo el mismo error, interrumpió Beatriz. Alejandro, ¿no te das cuenta de que estás siendo manipulado? Una empleada de limpieza con una hija enferma, apareciendo en tu vida justo cuando estás más vulnerable. Valentina no es una manipulación, es una niña enferma que necesita cirugía. Y su madre, dijo Carlos, es una oportunista que vio en ti una oportunidad para cambiar de vida. Alejandro caminó hasta la ventana, observando los jardines iluminados afuera. ¿Saben cuál es la diferencia entre Elena y Laura? Elena aceptó casarse conmigo después de establecerse profesionalmente. Laura está rechazando mi ayuda precisamente para no volverse dependiente. ¿Está rechazando? Carlos sonrió irónicamente. Alejandro, ya has dado más de 500,000 pesos a esa mujer. ¿Cómo saben cuánto yo? Porque seguimos tus extractos bancarios mensualmente, como lo hemos hecho desde que Elena murió, dijo Beatriz. Nos preocupamos por tu estado emocional y pedimos al banco que nos alertara sobre movimientos atípicos. Alejandro se volvió para mirarlos, incrédulo. ¿Están monitoreando mi cuenta? Es por tu propio bien, dijo Carlos. Y así fue como descubrimos los pagos a esa mujer. 500,000 pesos en 6 meses, Alejandro, para una empleada de limpieza. Tratamientos médicos para Valentina, consultas, exámenes, medicamentos. ¿Medicamentos que cuestan 50,000 pesos al mes? Se burló Carlos. Alejandro frunció el ceño. Había autorizado los pagos, pero no seguía los valores específicos. Laura siempre traía los recibos médicos, pero él nunca cuestionaba los montos. Muestren los extractos, dijo él. Carlos abrió una carpeta, sobre la mesa, revelando copias detalladas de los movimientos bancarios de Alejandro. Con creciente horror, Alejandro vio transferencias mensuales muy por encima de los valores que recordaba autorizar. 50,000 en enero para medicamentos, 80,000 en febrero para consultas, 100,000 en marzo para exámenes especializados. Alejandro leía los montos, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Y quieres saber dónde fue a parar realmente ese dinero?, preguntó Carlos, sacando otro documento de la carpeta. Era un informe de investigación privada, completo con fotos y documentos. Mostraba a Laura depositando dinero en agencias de viaje, comprando pasajes aéreos, transfiriendo valores a cuentas en el extranjero.
Ella está planeando huir del país, Alejandro, con su hija y con tu dinero. Alejandro sostuvo los papeles con manos temblorosas. Las fotos eran inequívocas. Mostraban a Laura en agencias de turismo, hablando con despachantes especializados en documentación internacional. Esto tiene que ser mentira. Las fotos fueron tomadas la semana pasada, dijo Beatriz suavemente. Alejandro, ella está usándote, y cuando tenga suficiente dinero, desaparecerá. Alejandro se dejó caer en un sillón, mirando fijamente las evidencias. Todo comenzaba a tener sentido de una manera distorsionada y dolorosa. La resistencia de Laura en aceptar ayuda, las preguntas evasivas sobre su pasado, la forma en que siempre cambiaba de tema cuando él sugería hacer planes para el futuro. Ricardo, murmuró. Ricardo es una cortina de humo, explicó Carlos. Probablemente le pidió que apareciera y creara esta historia de chantaje para que te sintieras obligado a protegerla. Y funcionó, ¿verdad? Estabas dispuesto a enfrentarte a toda la familia por ella. ¿Por qué?, preguntó Alejandro, levantando los ojos hacia sus padres. ¿Por qué haría eso? Si quisiera dinero, podría aceptar mi ayuda directamente. Porque así se convierte en la víctima, explicó Beatriz. La madre valiente, que lucha sola contra todo y contra todos, es mucho más eficaz psicológicamente que simplemente pedir dinero. Alejandro miró nuevamente las fotos. Una de ellas mostraba a Laura saliendo de una agencia de viajes en la colonia Roma, sosteniendo a Valentina en brazos. Otra la mostraba conversando con un hombre de traje frente al consulado estadounidense. ¿Están seguros de que esta información es verdadera? Contratamos a la mejor agencia de investigación de la Ciudad de México, confirmó Carlos. 2 meses de vigilancia discreta. Todas las evidencias están documentadas. Alejandro cerró los ojos, sintiéndose más traicionado que cuando descubrió la corrupción de Patricia. Al menos su cuñada había robado por simple avaricia. Laura había hecho algo mucho peor. Había jugado con sus sentimientos, usado su amor por Valentina, explorado su culpa por la muerte de Elena. ¿Qué quieren que haga? Corta toda asistencia financiera inmediatamente, dijo Carlos, y si ella viene tras de ti pidiendo explicaciones, muestra las evidencias. Ella desaparecerá rápidamente. ¿Y Valentina? ¿La cirugía? Beatriz se acercó a él poniendo la mano en su hombro. Alejandro, ni siquiera estás seguro de que la niña realmente necesite cirugía. Puede que todo sea mentira. Vi los exámenes médicos. Los exámenes pueden ser falsificados. Los médicos pueden ser comprados. Carlos volvió a sentarse. Hijo, necesitas aceptar que fuiste engañado por una profesional muy hábil. Alejandro permaneció en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había descubierto. Finalmente se levantó y caminó hacia la puerta. Alejandro, llamó Beatriz, ¿qué vas a hacer? Se detuvo en la puerta, sin volverse a mirarlos. Voy a descubrir la verdad, toda ella. ¿Y si la verdad es exactamente lo que te mostramos? Alejandro finalmente se volvió, y sus padres vieron algo en sus ojos que los hizo retroceder involuntariamente. No era ira ni tristeza, era algo mucho más peligroso, determinación absoluta. Entonces, dijo con calma, ustedes van a descubrir que hay consecuencias para quienes juegan con la vida de una niña enferma, incluso si esa niña es hija de una estafadora. Continuó 1552. Capítulo 10. Era víspera de Navidad de 2024, exactamente un año después del primer encuentro en el oscuro pasillo del edificio de paseo de la Reforma. El aroma familiar de canela y clavo volvía a flotar en el aire de la Ciudad de México, pero esta vez traía consigo el peso de 12 meses de revelaciones, traiciones y descubrimientos que habían cambiado completamente la vida de todos los involucrados.
Alejandro estaba solo en su oficina nuevamente, pero no por los mismos motivos del año anterior. Esta vez había elegido quedarse. En la mesa frente a él estaban esparcidos documentos que contaban una historia muy diferente de la que sus padres habían intentado hacerle creer 6 meses atrás. El primer documento era un informe pericial de los extractos bancarios que Carlos y Beatriz habían mostrado. Falsificación digital sofisticada, decía el informe. Valores y fechas adulterados con software profesional. El segundo era un informe de la agencia de investigación que Alejandro había contratado para investigar a sus propios investigadores. El descubrimiento había sido impactante. La empresa contratada por sus padres era una fachada, especializada en crear evidencias falsas para destruir relaciones inconvenientes. El tercer documento era el que más lo emocionaba y lo avergonzaba al mismo tiempo. Era una carta de Laura, escrita a mano en papel de cuaderno escolar, fechada hace 3 semanas. Alejandro, sé que descubriste sobre el dinero desaparecido de tu cuenta. Sé que piensas que fui yo quien robó. No intentaré defenderme porque sé que no me creerás ahora. Pero quiero que sepas que cada centavo que recibí fue usado exactamente como dije. Tengo todos los recibos guardados en una caja de zapatos debajo de mi cama. Si quieres, puedes mandar a alguien a buscarlos. Valentina está bien. La cirugía fue un éxito. La hicimos en el Hospital de la Mujer con el doctor López. No era lo ideal, pero está curada. Tuvo algunas secuelas motoras leves en el lado izquierdo, pero el fisioterapeuta dijo que con el tiempo se recuperará completamente. Debes estar preguntándote cómo logré pagar. Ricardo desistió del chantaje después de que hablaste con tus padres. Aparentemente, su empleo fue cancelado de la noche a la mañana. Así que organicé una rifa gigante con toda la comunidad de Ciudad Nezahualcóyotl. Recaudé 200,000 pesos. El resto, el hospital lo fraccionó en 10 años. También te pagaré mi deuda. Puede que no lo creas, pero lo haré. 100 pesos al mes hasta saldar todo. Sé que tomará más de 40 años, pero lo lograré. Valentina pregunta por ti todos los días. No entiende por qué el papá del corazón no viene más a visitar. Le digo que estás ocupado cuidando de otros niños. Es una mentira, pero es mejor que la verdad. Gracias por enseñarme que todavía hay hombres buenos en el mundo. Aunque no funcionó entre nosotros, me devolviste la esperanza. Laura P.S. Estoy estudiando por la noche ahora, contabilidad. Me graduaré y tendré una profesión de verdad. Tal vez un día puedas sentir orgullo de haber conocido a gente como nosotros. Alejandro dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón de la mesa junto con todas las demás. Él nunca había respondido ninguna. A cada carta que llegaba, a cada cuota de 100 pesos que ella depositaba religiosamente en su cuenta, la culpa lo consumía un poco más. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos sombríos. Era Valeria. Señor Alejandro, tiene una visita para usted en la recepción, una niña pequeña. Dijo que quiere hablar con el papá del corazón. El corazón de Alejandro casi se detuvo. ¿Valentina? Creo que sí, señor. Ella está acompañada de una señora mayor. Que suban, ahora. Alejandro se levantó y fue hacia la ventana, intentando controlar los nervios. No había visto a Valentina en 6 meses. La última vez había sido en el hospital, cuando ella aún estaba inconsciente tras la convulsión. ¿Cómo estaría ahora? Las secuelas de la cirugía habían afectado mucho su personalidad. Cuando la puerta de la oficina se abrió, Alejandro sintió las piernas temblorosas. Valentina entró corriendo. ¡Correr! Con la coordinación ligeramente descoordinada del lado izquierdo, pero corriendo de todos modos. Llevaba un vestidito rojo de Navidad y una tiara con renos parpadeantes.
«¡Papá del corazón!», gritó saltando a sus brazos con la fuerza de una niña completamente sana. Alejandro la abrazó con fuerza, respirando el perfume familiar de champú de manzanilla, sintiendo el cuerpecito caliente y vivo contra su pecho. Valentina había crecido, hablaba perfectamente y sus ojos brillaban con inteligencia y alegría. «Hola, princesa», murmuró él, tratando de no llorar. «¿Cómo? ¡Has crecido!». Mamá dijo que estabas muy ocupado, pero le pedí a la abuela Concepción que me trajera aquí porque es víspera de Navidad, y en víspera de Navidad tenemos que estar con quienes amamos. Solo entonces Alejandro notó a la mujer de unos 60 años que había entrado detrás de Valentina. Era delgada, tenía el rostro marcado por el trabajo duro, pero sus ojos eran iguales a los de Laura, determinados y orgullosos. «Señor Alejandro», dijo ella, extendiendo la mano. «Soy Concepción Gómez, madre de Laura, o mejor dicho, era doña Concepción, su empleada. Ahora soy solo la abuela de Valentina». «Doña Concepción», pero pensé, Laura siempre decía que su madre había muerto. La mujer sonrió tristemente. «No morí, pero durante mucho tiempo estuve muerta para ella. Cuando descubrí que mi hija estaba embarazada, la eché de casa. Pensé que estaba protegiendo el honor de la familia». Bajó la mirada. «Solo supe que tenía una nieta cuando Valentina ya tenía 1 año y medio, y solo nos reconciliamos cuando supe que estaba enferma». Alejandro seguía sosteniendo a Valentina, que jugaba con los botones de su traje como siempre hacía. «¿Y Laura? ¿Por qué no vino?». «Porque tiene vergüenza de mirarte a la cara después de todo lo que pasó», dijo doña Concepción directamente. «Ella sabe que usted piensa que es una ladrona». «Yo no pienso eso». «¿No?». La mujer levantó una ceja escéptica. «Entonces, ¿por qué no respondió ninguna carta de ella? ¿Por qué no aceptó ninguna de las invitaciones para ver a Valentina recuperada?». Alejandro no supo qué responder. ¿Cómo explicar que había descubierto que sus propios padres habían orquestado una farsa elaborada para destruir su relación con Laura? ¿Cómo admitir que había dudado de ella, aunque fuera por poco tiempo? «Es complicado, doña Concepción». «¿Complicado?». Su voz se volvió más dura. «Señor Alejandro, mi hija trabaja de día en una tienda de materiales de construcción, estudia de noche en la universidad y los fines de semana hace limpieza para conseguir los 100 pesos que deposita en su cuenta cada mes. Duerme 4 horas por noche y vive tomando café para no desmayarse. Nunca le pedí que me pagara de vuelta. No pidió, pero ella tiene orgullo, y después de haber sido acusada de robo...». «Nunca la acusé de robo». Doña Concepción lo estudió por un momento. «¿No? Entonces, ¿por qué tuvo que probar su inocencia? ¿Por qué la policía fue tras ella? ¿Por qué de repente usted desapareció de la vida de Valentina sin explicación?». Alejandro se dejó caer en el sillón, aún sosteniendo a Valentina. La niña estaba dibujando en el reverso de una hoja de papel, ajena a la tensa conversación de los adultos. «Porque», dijo finalmente, «fui manipulado por personas en las que confiaba, y porque soy un cobarde que prefirió creer en las mentiras en lugar de luchar por la verdad». «Papá del corazón», dijo Valentina de repente, «¿por qué estás triste? Es víspera de Navidad». Alejandro miró a esa niña que lo había cambiado completamente, que había sobrevivido a un tumor cerebral y aún así irradiaba pura alegría. «Estoy triste porque lastimé a personas que amo», respondió él honestamente. Valentina pensó en la respuesta por un momento, luego subió a su regazo y le besó la cara. «Entonces necesitas pedir disculpas. Mamá siempre dice que cuando lastimamos a alguien que amamos, tenemos que pedir disculpas y prometer que no lo haremos de nuevo». Doña Concepción sonrió por primera vez desde que llegó. «La niña es sabia».
¿Dónde está Laura ahora?, preguntó Alejandro. Trabajando. Solo sale de la tienda a las 7 de la noche. Luego tiene clase hasta las 11. Alejandro miró el reloj. Eran las 4 de la tarde. ¿Qué tienda? Construfort, en la avenida Celso García. Pero, señor Alejandro... Sí, ella está diferente, más delgada, más cansada y más desconfiada. No será fácil recuperar su confianza. Alejandro se levantó, colocando a Valentina en el suelo. Doña Concepción, ¿puede quedarse aquí con Valentina por unas horas? Tengo algo importante que resolver. Valentina tiró de la chaqueta de él. ¿Vas a buscar a mamá? Sí, princesa, voy a buscar a tu mamá y a pedirle disculpas. Y luego pasaremos la Navidad juntos. Alejandro miró a doña Concepción, que asintió alentadoramente. Si tu mamá me perdona, dijo él, no solo pasaremos esta Navidad juntos, sino todas las siguientes también. Valentina aplaudió. Entonces tienes que llevarle un regalo. Mamá siempre se alegra con los regalos. Alejandro sonrió. La primera sonrisa genuina en meses. ¿Y qué tipo? ¿Crees que le gustaría este regalo? Valentina pensó seriamente en la pregunta. Luego susurró en su oído. Una familia de verdad.